Gloria a Dios por la sierva, por nuestras esposas. Amén. Aleluya. Gloria al Señor. Amén. Como estaba diciendo, estamos hablando acerca de la doctrina de la salvación y como título le puse la seguridad de la vida eterna en el creyente. La seguridad eterna en el creyente. El mismo título nos habla de la eternidad de la vida del creyente. Esa es la seguridad. Eternidad en la vida del creyente. Qué hermoso, ¿no? En un mundo sin esperanza, pensar por un momento que estamos en la antesala de una eternidad. ¿No? Que hay cielos y tierra nueva. Dice Juan, el mar ya no existía. Dice, y vi cielos y tierra nueva, ¿te imaginas? ¡Wow! Usted medita en esto, piensa en esto, porque meditar en lo que nos ha concedido el Señor, en lo que se nos ha dado, es una esperanza. Esa es la esperanza de la gloria. Hay cielos y tierra nueva. Pasará, ya no habrá más llanto, ni más pecado, ni más muerte, tendremos un cuerpo glorificado, estaremos con el Señor, le preguntaremos a Moisés, estaremos con Elías, le diremos a Ezequiel, le diremos a Jeremías, ¿por qué lloraba Jeremías tanto? ¿Te acuerdas aquí? Estaremos con ellos. Bueno, va a ser impresionante, mis hermanos, ¿no? Esto va más, esto no es misticismo, esto es una realidad, porque fiel es el que prometió. Entonces, mis hermanos, hay una seguridad en el creyente y es la de la vida eterna, y esa es nuestra esperanza. Porque el diablo tiene subyugado al mundo a través de la muerte. Por eso la gente dice, corre, bebe, fornica, roba, adultera, miente, haz de todo, porque solamente se vive una vez. Y no hay peor mentira que una verdad a medias. Es verdad que solamente se vive una vez, pero en Cristo hay eternidad. Solamente se vive una vez, pero en Cristo somos eternos. Lógicamente vamos a morir, pero cuando esto corruptible se vista de incorrupción, pues vamos a ver la plenitud de todas las cosas que el Señor nos ha dado. Pero sí que es verdad que cuando el enemigo, en mi caso, cuando no estaba con el Señor, a través del imperio de la muerte, todo lo que tiene que ver con los deseos de los ojos, con el pecado, con la inmundicia, con las cosas terrenales, ¿no? Con las cosas de aquí en la tierra, uno no tiene esperanza, porque si intentas mirar más allá de la muerte, no hay esperanza. Entonces te entra como ese pánico. A mí me entraba un pánico en la boca del estómago, que era como una montaña rusa gigantesca, porque nunca, para siempre, jamás, no habrá ni nunca. Y eso hacía... Y a mí me daba un pánico, que yo decía, Dios mío, no hay esperanza. Entonces, claro, uno, a través de ese concepto, de ese miedo, de ese no tener esperanza, es que la gente vive de forma desenfrenada, empujada por las tormentas de un lado para otro. Pero nosotros no. Nosotros vivimos haciendo tesoros en el reino de los cielos. Amén. Vivimos generando recompensas. Esa es la misión de la iglesia, predicar el evangelio, expandir el mensaje de salvación, edificarnos entre nosotros, pero sobre todo aprender a darle la gloria a Dios en el nombre de Jesús. Entonces, eso es lo hermoso, o sea, pero es algo temporal que nos va a dar el acceso a lo eterno, pero aquí ya comenzamos a vivir la eternidad. Entonces, yo creo que cuando nosotros hablamos de la seguridad de la vida eterna, en el creyente o en el cristiano, lo primero que estamos diciendo es que la salvación, alguien que ha sido redimido no puede perderla. Pero también trae los frutos y las evidencias de que ha sido salvado y justificado, porque por sus frutos los conoceréis. El fruto malo no puede dar buenos frutos y el fruto bueno no puede dar malos frutos. Entonces, aunque todos estamos en un proceso de santificación, pero el que es salvo trae la evidencia, trae la prueba de esa salvación. Amén. Así que, pero
cuando nosotros vemos doctrinas fundamentales, vemos como si estuviéramos observando el cimiento de un plano, de un arquitecto, pero se edifica encima de esa misma doctrina. Es decir, cuando nosotros analizamos la doctrina de la salvación, si al final una doctrina yo no puedo aplicarla para la vida práctica, algo no estoy entendiendo. Por ejemplo, dice Pablo en Filipenses, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Por ejemplo, Pablo le dice a Timoteo, pelea la buena batalla de la fe y échale mano a la vida eterna. Alguien que está jactado, lo que dice, yo no le tengo que echar mano a lo que ya tengo. Pero entonces, ¿yo cómo entiendo ese pasaje? Entonces, nosotros lo que estamos viendo en la cruz es una obra redentora, consumada, en todo lo que abarca la obra redentora de Cristo, pero luego se me implica en esa obra. Por eso hay hoy en día muchos pastores o iglesias o denominaciones o que sea, hermanos nuestros, ¿no? que son tremendos, ¿no? Tremendos siervos y siervas del Señor que piensen que la salvación se pierde. Pero eso hay que comprenderlo, porque realmente la salvación puedes perderla. ¿Dónde yo veo eso? Bueno, no es que se pierda lo que consumó Cristo en la cruz. La salvación eterna no se pierde. Pero el diablo sí que en la tierra te la puede matar. Santiago 1:15. Sois tentados de vuestra propia concupiscencia. Vuestra propia naturaleza os va a estar tentando. Si vosotros dejáis que el pecado entre en el corazón, da a luz el pecado, da a luz muerte. ¿Por qué? Porque practicas el pecado y el pecado te mata, porque el pecado es el aguijón de la muerte. Cuando nosotros vemos a Adán y a Eva en el huerto del Edén, Dios le dice a Adán, si tú comes del árbol, de cierto te digo que vas a morir, del conocimiento del bien y del mal. Y ellos comen y mueren, pero ellos continúan despiertos, durmiendo, labrando, comiendo, teniendo hijos, pero fuera del huerto. Murieron espiritualmente. ¿Qué es la muerte espiritual? Estar fuera de la presencia de Dios, no poder ya caminar con Él. ¿Por qué? Porque Dios no va a habitar donde hay desorden, donde hay pecado, porque Dios es santo. Lógicamente, en nosotros, en nuestra medida de esfuerzo, Dios sabe cómo, o sea, de nuestras debilidades. Por eso está Cristo, que es nuestro abogado, Cristo justificándonos, Cristo añadiendo, el Espíritu Santo perfeccionando. Pero el Señor sabe cuando hay un pecado deliberado. El Señor pesa la intención del corazón. Él sabe cuál es la intención del Espíritu. Entonces, por ejemplo, Santiago 5:19 dice, cualquiera que haga volver a un hermano del error de su camino salvará un alma, ¿de dónde? De la muerte. Pero era un hermano. Primera de Corintios capítulo 11, allá por el versículo 30, cuando habla de la Santa Cena, dice, si vosotros os examinarais a vosotros mismos, no seríais juzgados, pero tomáis la Santa Cena sin discernir el cuerpo del Señor, y hay muchos entre vosotros que están enfermos, están debilitados y hasta duermen. O sea, esa palabra dormir está hablando muerte espiritual también. Bienvenido, querido. Así que nosotros podemos ver eso. Ahora, nosotros entendemos que el enemigo, como en el huerto del Edén, va a atacar la vida. Porque la vida es Cristo. El mundo está muerto en pecados y delitos. No hay quien haga el bien, quien busque a Dios. Pero el enemigo sigue atacando de la misma forma como en el huerto del Edén. Yo no estoy de acuerdo en decirle a la gente que puede perderse. ¿Por qué? Porque tú ves a alguien que durante años corrió, tropezó, cayó en pecado, y el fruto ahora que da es totalmente espino, es totalmente diferente. ¿Pero por qué? Porque él cayó, está fuera de la presencia, perdió la sensibilidad, no tiene reacción, quizá tuvo tiempo de, como contábamos el domingo, los testimonios de estos hermanos que habían caído, ¿no? Entonces, el enemigo persigue eso. ¿Cómo lo consigue? Bueno, extraviando, torciendo la Escritura, poniendo la Escritura, separándola de nosotros, ¿no? Torciéndola.
Ahora, la salvación eterna no se pierde porque es eterna. Si no, no sería eterna, ¿no? ¿Por qué? Porque nuestros nombres fueron escritos en el libro de la vida antes de la fundación del mundo. Eso muestra Apocalipsis 17. Juan 10 dice, mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Dice, mi Padre fue quien me las dio. Dice, y nadie nunca jamás la podrá arrebatar de mi lado, porque mi Padre que me la dio es el que la guarda. O sea, la salvación es eterna y no se puede perder. Pero el enemigo sí que la puede destruir aquí en la tierra. Y esa es la aventura del cristiano, que el enemigo no mate tu vida espiritual, que no te saque de la presencia, que no te inyecte en nada que te destruya y pierdas la sensibilidad con él. ¿Amén? Amén. Así que hay una seguridad en el creyente y es la vida eterna. Y esa es la esperanza del cristianismo. ¿Por qué? Porque hace más de 2000 años un hombre llamado Jesús dijo que vino de Dios, resultó ser que era Dios hecho carne, él murió y al tercer día resucitó. ¡Wow! Tremendo, ¿no? Ustedes saben, mis hermanos, hubo una época, fíjense, yo con 14 años así yo me aparto del Evangelio y a mí ya como que la iglesia ya no me satisfacía. Entonces el diablo no tiene misericordia, ni los demonios, le da igual que sea un niño, sea quien sea, él no tiene misericordia. Y a mí ya me estaba minando. ¿Y qué pasa? Que yo veía a los chavales del barrio y yo miraba hacia la iglesia y decía, madre mía, el predicador, ¿cómo me va a poner la cabeza otra vez? ¿No? Y yo decía, y fíjate en el barrio, jiji, jaja, todas esas cosas, ¿no? Que en el barrio, ¿no? Y por desgracia y para mi vergüenza me aparté de la iglesia. Y con 14, 15 años, fíjense mis hermanitos, que yo empiezo a correr en el desenfreno del pecado. En la vida, mi pasión era hacer dinero. Dios permitió que hiciera dinero. Me permitió que viera lo que era hacer dinero. Con 18 añitos, 19, me meto en pacto con la muerte. Y empiezo a adorarla, adorarla, adorarla. Desde pequeño tuve visitaciones demoníacas. Porque mi familia hicieron algunas prácticas, algunos errores, aunque pronto se convirtieron al Señor y pusieron al Señor en sus vidas. Pero el enemigo no tiene misericordia. Si tú no te alineas con Cristo, da igual la edad que tengas, quien seas, el enemigo más tarde o más temprano nos devora. Y no hay peor cosa, mis hermanos, que morir sin Cristo, que no recibir la vida eterna aquí en la tierra. Pero fíjense lo que pasó, mis hermanos. Resulta que yo empiezo a correr en el desenfreno de la calle y me meto en pacto y empiezo a adorar, a cantar. Ya las manifestaciones eran tremendas. Vi el mundo espiritual muchas veces de una forma que no se hacen ustedes una idea. Pero yo continuaba con lo mío. Y con 20 años, así 21, estaba en un sitio que es el kilómetro cero de España. Es Sol, en Madrid. Y yo era un poquito peleón, un poquito en la batalla, ustedes saben. Y acababa de batirme con uno en una discoteca en un barrio que se llama Salamanca, es un barrio pudiente. Y allí parábamos en una discoteca y cuando salgo yo me iba hinchado como los pollos, diciendo, fíjate qué campeón soy, como he tumbado a este tío. Lo que no sabía es que el diablo venía a cobrarse esa noche todo mi pecado, porque el pecado tiene un precio y el que a hierro mata, a hierro muere. Mis hermanos, cuando yo veo 4 o 5, yo iba con un amigo que es de un barrio peligroso de Madrid, se llama Caño Roto, y yo iba con otro bravito, como decimos, y entonces me dice, mira esos como miran, y estamos haciendo un intercambio. Y entonces aquellos 5 chavales le tendrían que ver la cara. Empezaron a hablar en un idioma que yo no entendía. Entonces yo le dije, no te preocupes, yo estaba bien entrenado, estaba más para allá que para acá, pero estaba bien entrenado. Dije, vamos a salir fuera, no te preocupes, vamos fuera. Y entonces mis hermanos salimos fuera y empezamos ahí una reyeta, y yo le meto a uno, lo tumbo ahí, digo, ahí vente, pero cuando me di cuenta me enca un cuchillo en el pecho.
¿ahora qué? Mis hermanos, ustedes saben, yo me estaba desangrando. O sea, es como cuando tú coges una botella de agua y tú tiras del agua y necesitas coger aire. Así se me metía para adentro el aire, mis hermanos. ¿Ustedes saben lo que yo sentí? Sentí lo que sintió Jonás en el vientre del pez. Yo sentí, mis hermanos, sentimientos, emociones que nunca había sentido. Sentí mi final ahí, dije, hasta aquí he llegado. Los chavales se pusieron enfrente, como vieron que la cosa no estaba fácil, ellos me iban a pegar 10 más, me iban a asesinar aquella noche. El diablo vino a cobrarse el pecado. Más tarde o más temprano, el diablo viene a cobrarse el pecado a tu casa, a tu matrimonio, a tus finanzas, a tu vida. Y lo peor que hay en esta vida es morir sin Cristo y ver dónde tú despiertas. Porque hay un lado inmaterial, que es el alma y el espíritu, y aún hay resurrección de muertos. Y Cristo murió y al tercer día resucitó. Y no solamente lo dice la Biblia, hay muchas fuentes de información que lo afirman. Así que mis hermanos, aquí estaba yo, el machito aquel de barrio, pues si yo era un niño de la escuela dominicana. ¿Qué hacía yo ahí en medio de...? Pues si yo no estaba a la altura, si yo era un niño que me había criado en la escuela dominicana. ¿Se imagina? Desangrándome, lleno de sangre. Yo estaba bañado en sangre, mis hermanos. Gracias a Dios, allí había una gente que iba a coger un taxi, me dejan el taxi, cojo el taxi, y en el taxi llega un momento, mis hermanos, yo no me veo los pies de la sangre que había ahí. Y llega un momento que dejo de ver y de oír. Mis ojos se cierran y de repente, así como te lo cuento, y esto no me lo contó el primo del tío, del vecino, del cuñado, del hermano, esto lo viví yo, Dios me llevó al pasado, así como te lo digo. ¿Saben una cosa? Dice la Biblia que el día del juicio los libros serán abiertos. Dios le va a llevar a la gente al pasado. Todos daremos cuenta de lo que hemos hecho. ¿Cuántos lo saben? Lo dice la Biblia, y esto es parte del corazón y de la mente de Dios. El asunto es que Dios me lleva al pasado, como usted me está viendo a mí, giro de 360 grados, y yo me veo con mi familia, cuando todavía iba a la iglesia, todo bien, antes de que me apartara, y escuché una voz del cielo que me dijo, ¿qué quieres que haga contigo, hijo? Así. Y yo no tuve que pensar ni meditar lo que yo le iba a decir. Fue como que lo que le habló fue mi corazón. Y es que a Dios lo que le habla es el corazón. Yo no tuve que calcular lo que decirle a Dios. Y yo le dije así, me parecería hipócrita recurrir a ti ahora, cuando no te he hecho caso en este estado, y ahora recurrir a ti. De repente Dios me llevó a otro sitio, y a otro sitio, y a otro sitio. Mis hermanos iban en el taxi. Fíjate qué taxi más tremendo. Me llevó a otro sitio y me enseñó muchas cosas de mi vida. No me enseñó cuando he traficado, cuando he pecado, cuando he mentido, cuando estaba en la baja moral. No me mostró ni un solo pecado. ¿Y sabes lo que me hizo entender? Que Él había muerto por todos mis pecados y no me condenaba por ninguno de ellos. Pero que lo que tenía era la consecuencia de lo que estaba haciendo. Pero no hay corazón, mis hermanos. Usted sabe, el cuchillo rozó el pericardio, el corazón. El médico en el Gregorio Marañón estaban impactados cómo yo podía estar vivo. Tenía casi 30 puntos aquí, mis hermanos. Desangrado. Pero no hay corazón herido que el Señor no pueda sanar. No hay trauma que Dios no pueda sanar. Y Dios salvó mi vida, mis hermanos. Dios no permitió que yo muriese. Eso es salvación. Aun cuando tú no lo mereces, Él tiene misericordia. ¡Wow! ¡Qué maravilloso! Esto hay que decírselo a la gente. La gente tiene que saber que hay un Cristo que murió, que resucitó y que ascendió a la diestra del Padre, y que es real, y que nos está llamando con un propósito. Nos está llamando para servirlo. Usted y yo somos escogidos para bajar el cielo aquí, para mostrarle las maravillas a la gente. Y una de esas maravillas es la salvación. La salvación está compuesta de una vida. Esa vida es eterna, y esa vida eterna tiene una genética, tiene una identidad, una forma de ser,
de comportarse que expresa a Cristo. Así que, mis hermanos, la salvación, cuando nosotros la analizamos, es una intervención divina. El hombre no interviene porque el hombre está muerto en pecados y delitos. El hombre, muerto en pecados y delitos, no tiene capacidad de reacción. Cuando nosotros venimos a la iglesia o nosotros nos interesamos por el Señor es porque el Espíritu Santo algo está haciendo en la persona y nosotros reaccionamos a lo que Él hace. Pero en cuanto a la vida eterna, lo que interviene es el conocimiento de Dios, el poder de Dios, las promesas de Dios, la completa satisfacción de la obra redentora en la cruz del Calvario por medio de Cristo. La vida que Dios nos ha dado es vida eterna, no es temporal. La relación personal que Dios nos ha dado, también eso habla de la salvación, la posición que ocupamos como hijos y la presencia del Espíritu Santo en nosotros y el trabajo que Él está haciendo. Aleluya, qué maravilloso. Santo es el Señor. Así que toda iniciativa en la salvación es de Dios. Cuando hablamos de la seguridad de la salvación en el creyente, nosotros también tenemos que hablar de las evidencias de esa salvación. Eso es lo hermoso y lo maravilloso. Así que la Biblia dice que nosotros fuimos escogidos desde antes de la fundación del mundo. Tremendo, ¿no? Fuimos escogidos desde antes de la fundación del mundo para vida eterna. ¡Qué maravilloso! Por ejemplo, cuando nosotros vemos en Efesios 2, 8, 9 y 10, dice, sois salvos por gracia, por medio de la fe, no por obras para que nadie se gloríe. La salvación es un regalo que Dios nos da, pero está entretejido a una obra. Por ejemplo, en el versículo 10 dice que somos hechura de Dios en Cristo, pero para andar en las obras que Él preparó de antemano. O sea, la fe actúa juntamente con sus obras. Es imposible que alguien realmente reciba a Cristo, nazca de nuevo, sea salvo, reciba vida eterna y no manifieste las evidencias y los frutos. Por eso nuestra vida ha cambiado tanto. Claudio? David? Nuestra vida. O José. ¿Cuánto ha cambiado nuestra vida? O Antonio. Todos, o cualquiera de los que estamos aquí. No, pero cambia por eso. Porque hay uno que comienza la obra y la perfecciona. Y es una realidad, y esto no es una terapia psicológica, no, mis hermanos. ¿Cuántos testimonios tenemos, como el que acabo de contar? Testimonios sobrenaturales, mis hermanos. Porque Cristo está en el asunto. Porque es una realidad. ¿Se imaginan como Pedro andar por encima del agua? ¿Hay fe o no? Amén. Yo creo que aquí más de uno nos hundimos en el agua. Pero eso es una realidad. Lo que a mí me impactó, mis hermanos, es cómo esto se materializa. Yo empecé a leer con 30 años, no me da vergüenza decirlo, pero a mí lo que me impactó es ver cómo esto se materializa en las vidas. Es impresionante, mis hermanos. Gente que viene de tantas formas, de tantas maneras, y todo cambia, y todo se transforma, y todo se regenera, y empiezan a reflejar a Cristo, a manifestar la vida del reino de los cielos. ¡Qué hermoso! Eso es salvación. Eso es salvación. Salvación no solamente es en sí, de forma literal, la vida eterna. La vida eterna te salva en tu matrimonio, en tu casa, en tu hogar, en tus finanzas, en tu vida. Es algo práctico, que tiene un fruto, que se evidencia. Por eso nosotros estamos mucho más interesados en hacerle entender que es a la gente la salvación que amenazarlo con que la pierde. Yo no estoy de acuerdo con eso, porque la salvación no depende de mí, depende de lo que Jesús hizo en la cruz. Amén. Yo solamente tengo que creer, confiar, reaccionar, depositar mi confianza y querer seguir al Maestro, porque esa es la evidencia. Así que, fíjense, me gustaría leer en Romanos capítulo 9. O sea que si queréis ver a un muerto resucitado, aquí tienen uno.
Mis hermanos, ustedes saben, les voy a contar un testimonio. Una vez nos presentaron a una señora y estábamos hablando con la señora, así como estamos hablando ahora. Esa señora, mis hermanos, tenía iglesia en África y en la India. ¿Saben lo que hacía esa señora? Compraba niños. Le costaba a los niños 100 euros. ¿Sabe por qué los compraba? No le voy a decir lo que hacen en la India con los niños, porque si no les voy a herir la sensibilidad. Pero una mujer tremenda de Dios, con una unción, una cosa de Jesús, tremenda. La pegaban en la India, le cortaban el pelo, la perseguían, porque predicaba el Evangelio. Era una tremenda sierva del Señor. Tenía una iglesia en África y quemaron a los hermanos dentro de la iglesia. Ella cayó en una profunda depresión. Todo esto nos lo contaba la hermana. La hermana tenía la autopsia hecha. ¿Puedes creer eso? Estaba hablando con una mujer que tenía la autopsia hecha. Cuando nos contó el testimonio, mis hermanos, ¿what? A ver si un día nos puede visitar y que cuente ella el testimonio. Es que Cristo le da vida a los muertos y llama a las cosas que no son como si fuesen. Mis hermanos, una mujer con la autopsia hecha. Cuando nos contó el testimonio, dice, yo vi cómo salí del cuerpo. Y yo tuve un encuentro personal. Esta señora vivía en las alcantarillas en Sudamérica, una niña abandonada, y el mismo Señor la escogió. Dios hace lo que quiere, cuando quiere y como quiere. Él es Dios y todo lo que hace es santo, justo y perfecto. Mis hermanos, fíjense en el capítulo 9 de Romanos. Se titula La elección de Israel. Dice el apóstol Pablo en el capítulo 9 de Romanos, en el versículo 1, verdad digo en Cristo, no miento. Y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo, que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón, porque deseara yo mismo ser anatema, separado de Cristo, por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne, que son israelitas, de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas, de quienes son los patriarcas y de los cuales según la carne vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. No que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas. O sea, lo que el Señor estaba diciendo, o lo que el apóstol Pablo estaba diciendo, hay muchos judíos, muchos israelitas que no tienen a Cristo, que no tienen al Señor. Pero fíjense, en el versículo 7, ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos, sino en Isaac te será llamada descendencia. Esto es, no los que son hijos según la carne son los hijos de Dios, sino los que son hijos según la promesa son contados como descendientes. Así que si te das cuenta, son contados como hijos los que son según la promesa, no porque fueran judíos o israelitas. Versículo 9, porque la palabra de la promesa es esta: por este tiempo vendré y Sara tendrá un hijo, y no solo esto, sino también cuando Rebeca concibió de uno, de Isaac, nuestro padre, pues no había aún nacido, ni habían hecho aún ni bien ni mal, para que el propósito de Dios, conforme a la elección, permaneciese. ¿Ven cómo es el propósito de Dios? Conforme a la elección. No por las obras, sino por el que llama. Se le dijo, el mayor servirá al menor, como está escrito, a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. ¿Qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? En ninguna manera. Pues a Moisés dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia y me compadeceré del que yo me compadezca. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia.
Porque la Escritura dice a Faraón: para esto mismo te he levantado, para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra. De manera que de quien quiere tiene misericordia y al que quiere endurecer, endurece. Pero me dirás: ¿por qué pues sin culpa? ¿Por qué? ¿Quién ha resistido a su voluntad? Porque ¿quién ha resistido a su voluntad? Mas antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? ¿Dirá el vaso de barro al que lo formó: ¿por qué me has hecho así? ¿O no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra? ¿Y qué? Si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción, y para hacer notoria la riqueza de su gloria, las mostró para con los vasos de misericordia que Él preparó de antemano para gloria. Hasta aquí, mis hermanos. Fíjense lo que está diciendo el apóstol Pablo aquí. De una misma masa hizo vasos para deshonra y vasos para honra. Vasos para deshonra, los cuales están destinados para destrucción, las cuales Él soporta con mucha paciencia. Pero de la misma masa hizo unos vasos para honra, para su gloria. Mis hermanos, este es uno de los pasajes quizás más controversiales o dramáticos cuando se estudia la doctrina de la salvación. Porque muchos dicen: bueno, si Dios es el que escoge, si Dios es el que hace, bueno, entonces, ¿cómo inculpa? Como dice él, ¿no? Pero, como dice el texto, pero ustedes saben una cosa, mis hermanos, no va a haber excusa. Os voy a decir por qué. Porque hay dos cosas que en teología se dice: la revelación natural y la revelación especial. Por ejemplo, en Romanos capítulo 1, a partir del versículo 18, dice que las cosas invisibles de Dios, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles por las cosas hechas. O sea, que un tipo como yo esté aquí hablando de la Biblia. La iglesia, lo que Él escogió, lo necio, lo vil, lo menospreciado del mundo, mis hermanos. ¿Cuánta gente no ha transformado el Señor? Eso es algo hecho. La genética es algo hecho. ¿Sabes lo que dijo Bill Gates? Que la genética es un software del cual estamos años luz. ¿Sabes lo que estaba diciendo? Que había un informante. ¿Por qué? Porque tenemos millones de células llenas de información. ¿Cómo son tus cejas, tu pelo, tus ojos, tu cuerpo? En fin, unos tenemos más pelo, otros tenemos menos. Lo que sea. Uno más guapo, otro más feíto, otro más agraciado, otro con menos gracia. Pero para Dios todos somos hermosos y todos somos bellos. Pero la genética, mis hermanos, habla del Señor. Ustedes saben, en esta era, la de científicos que se han convertido al Señor y continúan convirtiéndose. Claro, mis hermanos. ¿Por qué? Porque la genética tiró abajo la teoría darwiniana de la evolución. ¿Te imaginas venir de un mono? Madre mía, aunque alguno parece. O de una piedra amoral que explota el orden del sistema solar y luego cada una de las personas con su carácter, sus emociones, tan diferentes cada uno del otro. Pero fíjense lo que dice el capítulo 1, mis hermanos, para que nos quede claro en este día y no salgamos de aquí sin que atendamos a lo que dice la palabra. Fíjense qué texto. Que el Señor tenga misericordia, que el Señor se revele. Fíjense, mis hermanos, porque la ira de Dios se revela desde el cielo. Capítulo 1 de Romanos, a partir del versículo 18. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Nota esa palabra. Dios se lo manifestó.
porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de hombre corruptible, aves, cuadrúpedes, reptiles. ¿Saben lo que están diciendo, mis hermanos? Que el hombre, en algún momento, toda persona, en algún momento ha tenido conocimiento de Dios. En la revelación natural, no especial, porque en la revelación natural de las cosas hechas, a lo mejor no conoces que Dios es amor. O no conoces la revelación especial y reaccionas a la fe, pero sí sabes que hay un Dios. Sistema solar, el orden, mis hermanos, del sistema solar, la genética. Por ejemplo, cuando los que tenemos hijos, cuando se concibe, mis hermanos, el óvulo con el esperma, y entra el esperma en el óvulo, hace ¡puf! Y sale una luz, pero tremendo, y no pueden explicarlo, de ¡puf! ¿Por qué? Porque nosotros tenemos la reproducción y tenemos hijos. Pero ¿quién da el espíritu y el alma? ¿Usted me entiende? Entonces, ¿qué pasa? Que nosotros, conociendo, o sea, no va a haber excusa. Entonces, ¿qué pasa? Que Dios de una misma masa hizo, pero Dios sabe quién quiere conocerlo y quién no. ¿Sabes por qué no quiere conocerlo el hombre? Porque se envanece en sus ídolos. Uno es el dinero, otros es el pecado, el alcohol, las drogas, otro es otra cosa. Da igual, la gente escoge, prefiere vivir los deleites temporales, que son como un oasis en un desierto, que en un abrir y cerrar de ojos todo se va a acabar. Prefieren eso y cambian la gloria incorruptible de Dios por lo terrenal. Qué triste, ¿no? Morir y abrir los ojos en un lugar de tormento donde no habrá ya retorno. ¡Wow! ¡Qué pasada, mis hermanos! Así que no tendrán excusa, porque todos en algún momento han pensado y han conocido, porque Dios se lo manifestó. Así que fíjense que, por ejemplo, vamos a hacer un recorrido y no voy a ser muy pesado en esta tarde. Vamos a ver algunos pasajes en Apocalipsis 17:14. Así ensayamos con la Biblia de un lado para otro. Apocalipsis 17:14. ¿Lo tienen? Pelearán contra el Cordero y el Cordero los vencerá, porque Él es Señor de señores y Rey de reyes, y los que están con Él son llamados y elegidos y fieles. Los que están con Él son llamados y son elegidos, mis hermanos. ¿Cómo son elegidos? Es muy importante, mis hermanos, saber que Él nos ha escogido. Muy importante. Fíjense en este mismo capítulo, en el versículo 8, la bestia que has visto era y no es, y está para subir del abismo e irá a perdición. Y los moradores de la tierra, aquellos cuyos nombres no están escritos desde la fundación del mundo en el libro de la vida. Nota esto, porque esto revela que nuestros nombres fueron escritos en el libro de la vida antes de la fundación del mundo. Nosotros a veces evangelizamos y alguien acepta al Señor y decimos, Padre, apunta su nombre en el libro de la vida. Bueno,
Si esa persona recibió a Cristo, eso ya estaba. El Señor no tiene una secretaria en el cielo, un secretario que apunte su nombre en el libro de la vida. O sea, el que reacciona y acepta al Señor, ese nombre ya fue escrito en el libro de la vida antes de la creación del mundo. Dios reposó al séptimo día de todas sus obras. Aunque Él no para, no se fatiga y no descansa, siempre está obrando. Así que dice que lo vil, lo menospreciado, lo necio del mundo. ¿Qué dice? Escogió Dios. Escogió. Qué hermoso, ¿no? Saber que Dios te ha escogido, ¿no? ¿Sabes por qué es tan importante saber que Dios te ha escogido? Porque si Él te ha escogido para vida eterna, Él va a escoger lo que tú necesitas cada día para ti. Y esa es la aventura del cristiano. Que si Él te ha escogido para vida eterna, Él ha escogido las obras de antemano para que tú andes en ellas. Cada cosa Él lo ha escogido para ti. El asunto es cómo tú lo estás buscando. Tu vida de oración. Jesús dijo, cuando vayas a orar, entra en tu cuarto, cierra la puerta y ora a tu Padre en lo secreto. Y el que ve en lo secreto te recompensará en público. Lo hermoso es tu búsqueda. Experimentarlo tú. Mis hermanos, cuando yo llegué a la iglesia, yo escuchaba a la gente hablar. Decía, no, es que Dios me ha dicho. Y bueno, yo como estaba más para allá que para acá, por todo lo que fumaba, pues el asunto es que yo escuchaba muchas voces, pero no la de Dios. Y yo escuchaba a los varones que decían, Dios me ha dicho, el Señor me mostró, me dijo, tuve una visión. No, y cosas así, ¿no? Y yo decía, wow. Decía, ¿será que Dios habla? Y entonces yo me metí en oración a decirle, yo quiero conocerte. Si tú estás ahí, yo quiero conocerte. Mis hermanos, ustedes se pueden creer, empezaron a ocurrir cosas de una forma tremenda. Y yo recuerdo a nuestro pastor Florentino que había venido del Bronx, de Nueva York, de predicar 7 años, con lo peor. Y me dijo, párate en tu habitación y dile al Señor que te bautice en Espíritu Santo y fuego. Claro, esa doctrina, pues ustedes saben que es un poco controversial. Pero yo me empecé a orar al Señor y empecé a pedirle. Y el pastor me decía, no, tú pídele conforme a la Escritura. Ora aquí, pídele aquí. Y yo, mis hermanos, allí leyendo con el dedo, pidiéndole al Señor, yo quiero conocerte. Bautízame en Espíritu Santo y fuego. Pues un día, mis hermanos, alguien oró, hizo así, así. Mis hermanos, vino un fuego de la cabeza hasta los pies y mi boca empezó a hablar en un idioma que yo no conocía, lo que se dice el don de lenguas. Y encima el Señor me dio la interpretación de lo que mi boca estaba hablando. Y esto no me lo contó el primo del tío, del vecino, del cuñado. Esto lo experimenté yo. Yo dije, wow, esto que... Y mi vida cambió para siempre. Nunca fue la misma. Recibí al Espíritu Santo y me di cuenta de la falsificación que había hecho el diablo con lo que es las drogas, de lo que es la presencia del Señor. Fue tremendo, mis hermanos. Pídale a Dios su herencia. Usted es heredero. A veces emocionalizamos, intelectualizamos la oración. No, ore aquí. Pide su herencia. Dile, quiero conocerte. Si tú estás, yo quiero conocerte. Y empieza, y sabe, el Señor me empezó a procesar, a meter por líneas cosas. Y tú sabes cuál era mi problema, que yo venía bien altivo, bien soberbio. Pensaba que era, y el Señor sabe una cosa, al soberbio lo mira de lejos. Y entonces el Señor me empezó a meter como a los toros la pica por detrás, para quitarme bravura. ¿Y usted sabe a quién usó? A papá, a mamá, a mi esposa, la gente que me quería realmente. Y empecé a arrepentirme, empecé a darme cuenta de mis errores, de mis fallos. ¿Por qué? Porque leía aquí, este es el espejo donde te miras. ¿No? Eso dice Santiago, este es el espejo donde consideramos. Entonces yo me miraba y decía, ay, qué feo soy, ¿no? Yo quiero parecerme a Cristo, yo quiero ser como Cristo. Entonces el Señor te procesa, pero es tremendo cómo Él interviene. Eso es salvación. Eso es salvación, mis hermanos. La salvación se manifiesta, la salvación es una realidad. Es una vida, tiene una genética, una identidad. Hay una seguridad en la vida del creyente.
pero ya se recibe aquí en la tierra y se manifiesta aquí en la tierra. Fíjense, mis hermanos, por ver a algunos otros pasajes en el Evangelio de Juan, capítulo 6. Capítulo 6 de Juan, versículo 7, ¿estamos ahí? Felipe le respondió, Juan 6, 7, no, 15, 16, discúlpenme. Juan 15, 16. ¿Lo tienen? No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. Y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidierais al Padre en mi nombre, Él lo dé. ¿Te das cuenta? Él nos escoge, no simplemente para darnos vida eterna y para salvarnos de la condenación en el infierno, sino para que demos fruto, para que manifestemos la vida eterna. Así que fíjense en el versículo 19, un poquito más adelante. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo, pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo. Por eso el mundo os aborrece. Él nos escogió del mundo. ¿Ustedes ven cómo es el Señor el que nos escoge? O sea, que no es una coincidencia que estemos aquí. Nosotros estamos reaccionando a lo que el Señor hace. Ahora, ¿por qué el mundo nos aborrece? Porque la vida de Jesús en usted despierta la conciencia de la gente y la propia conciencia los condena, mis hermanos. ¿Cuántas veces he experimentado yo eso? ¿Ustedes recuerdan? Yo os he contado en sitio, en una empresa que trabajaba, mis hermanos, allí los hombres estaban descosidos, mirando a las mujeres, y hacían gestos a mis espaldas. Yo lo veía de reojo, que decía, y luego me intentaban humillar cuando nos reuníamos. Decía, pero si este tío es... Me decían una palabra y no miran en las chicas. Y entonces a veces me ponía un poquito bravito, le estiraba un poco y le digo, ¿te imaginas a tu mujer mirándome a mí o a otro hombre? No te pases, no te pases, ¿no? Es lo que tú estás predicando, es el mensaje que tú llevas. Tú estás codiciando a otras mujeres, es lo que tú le estás enseñando a tu mujer. Y ya se quedaban ahí como... Pero tu propio testimonio le habla a la gente. Ellos estaban viendo que yo no miraba, pero yo no lo hacía sin calcular, o sea, yo no... Porque cuando un hombre anda en santidad y en justicia y una mujer pone de manifiesto los hechos de los demás, por eso el mundo nos aborrece, porque no corremos en el desenfreno de la inmundicia, del pecado, de la iniquidad, de los deseos de los ojos. Andamos buscando lo de arriba, mis hermanos. Y Jesús dijo, el príncipe de este mundo nada tiene en mí. Fíjense, mis hermanos, para acabar, vamos a Colosenses 3:12. ¿Se acuerdan cuando les estaba diciendo al principio que yo me aparté de la iglesia con 14 años? 14, 15 años. Me aparté por no entender esto. Me parecía demasiado aburrido. Yo veía a esa gente cantando con esa pasión y decía, pero esta gente, ¿a quién le expresa tanto amor? ¿A quién? Pero cuando el Espíritu Santo viene a tu vida, ¡wow! Entonces ahí uno empieza a entender. Y ese había sido mi problema, que yo no había tenido ese encuentro. Cuando Él viene, tú dices, ¡wow! Ahora entiendo a esta gente. Esto sí que sabe pegarse la fiesta.
Yo andaba por ahí desperdiciando mi vida, yo no sé con qué sustancia. Esta gente sí que sabe. Yo me junto con esto. ¡Aleluya! ¡Santo! Yo me acuerdo de nuestro pastor Robert de Nueva York que vino, el SIDA, mis hermanos. La piel se le caía a cachos. Un peligroso de la calle. Y le viene su niña y le dice: papá, el Señor te va a sanar. Fíjate, un peligroso de la calle con, eso, con todas las drogas, las cogía, un delincuente. Y de niña que iba a morir, mis hermanos, el SIDA. Y dice que aquella habitación se llenó de humo. Y tuvo un encuentro personal con Jesús. Y Jesús le sanó de SIDA. Fue un impacto clínico. ¡Wow! ¿Cuántos SIDA no ha sanado Jesús? ¿Cuántos cánceres no ha sanado Jesús? Pero ahí había una niña orando. Porque el reino de los cielos, ¿de quién es? De los niños. No hay cosa que más le agrade al Señor que dejar a los niños venir a mí, ¿no? Así dice la Biblia, ¿no? Tremendo, mis hermanos. Tremendo. Yo experimentar todo eso cuando yo vine al Señor y ver todo eso, todos esos testimonios, era lo que yo decía: wow, esta gente de qué está hablando. No, eso es tremendo, ¿no? Una cosa es que te lo cuenten y otra cosa es cuando tú empiezas a vivirlo. Es muy diferente. Te digo que Cristo es la experiencia más grande que tú puedes tener en el mundo. Fíjate, Colosenses capítulo 3, versículo 12. ¿Qué dice? Vestíos pues, ¿cómo? ¿Qué? Como escogido de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándoos unos a otros, perdonándoos unos a otros, alguno tuviera queja contra otro. De la manera que Cristo perdonó, así también hacedlo vosotros. Bueno, aquí viene hablando del carácter del cristiano, pero fíjate, vestidos como ¿qué? Como escogidos de Dios. O sea que nosotros somos escogidos, mis hermanos, pero nos vestimos de unas nuevas ropas, y esa es la vida de Jesús. Porque el misterio escondido desde las edades y desde los tiempos, ahora se nos ha dado a conocer que es Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Eso es lo impresionante, conocer a Cristo. Usted sabe una cosa, en el antiguo pacto había un tabernáculo. ¿Usted cuántas veces hemos visto los 10 mandamientos? Aquí en España, en Semana Santa. Y usted ve a Moisés que levanta un templo, ¿no? En el desierto, ¿no? Y bueno, pues hoy, dice la Biblia, en este nuevo pacto de la gracia, Dios no habita en templo hecho de manos. Usted y yo somos el templo. El templo no es esta iglesia, el templo es usted. Si no entiendes eso, no entendemos nada. El Espíritu Santo viene a morar sobre ti. Si vosotros siendo malos le dais buenas dádivas a vuestros hijos, dijo Jesús en la Biblia, ¿cuánto más vuestro Padre si le pidierais al Espíritu Santo? Aleluya. Y el Espíritu no lo da por medida. Así que vestíos como escogido de Dios. Hay que vestirse, mis hermanos. Por eso somos elegidos y escogidos. Ustedes ven, la semana anterior, en la otra ocasión, cada vez que analiza usted la salvación, siempre hay una implicación, siempre hay un imperativo. O sea, no, la salvación no es simplemente ser salvo, recibir vida eterna y ya está. No, se te implica, se genera, se procede, algo tiene que suceder. Cuando hay salvación hay una realidad, se manifiesta una vida. Y es la de Jesús. O sea, por eso hay una seguridad en el creyente. ¿Por qué? Porque cuando nosotros escogemos, mis hermanos, a Jesús, todo es diferente. ¿Cuántos lo saben? ¿Cuántos lo experimentan? Así que ahí continuamos, mis hermanos. La salvación interviene el poder de Dios. Vamos a Juan capítulo 10 y con esto lo vamos a dejar ahí. Capítulo 10 de Juan.
Vamos a leer versículos 27 y 29, del 27 al 29. Mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco y me siguen, y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Así que, aleluya, gloria al Señor. Esa es nuestra seguridad, mis hermanos. ¿Usted está seguro de que cuando muera irá con Jesús? Amén. Porque tenemos al rico y a Lázaro. Había un rico que hacía con esplendor fiestas, se lo pasaba bomba, se lo pasaba chupi. Y dice que había un pobre a los pies lleno de llagas, dice que los perros lamían sus heridas. Y dice que murieron los dos. Y el rico fue a un lugar de tormento, dice la Biblia, y el pobre fue al seno de Abraham. Y el rico le dijo: Lázaro, moja la punta de tu dedo en tu lengua y toca mis labios, toca mi boca, porque me hallo en un lugar de tormento. Así que, mis hermanos, estamos afincados en la seguridad que Cristo nos ha dado. Le damos muchas gracias a Dios. Esto fue por gracia, fue por la cruz de Cristo. Esto no fue gratis, hubo uno que pagó. Así que le damos gracias al Señor. Bueno, vamos a despedir con una oración. Le voy a pedir al pastor Antonio que nos despida. Toma.